Hermanos amadísimos, la gracia, la paz, el amor infinito de Dios esté en cada uno de sus corazones. Que sea Él en este momento abriendo nuestro entendimiento a través de la gracia del Espíritu Santo para recibir su palabra. Les doy la bienvenida a este nuestro encuentro con el Señor a través de su santa voz, de su palabra divina, en este día miércoles, donde estamos celebrando este tiempo de Pascua, en la octava de Pascua, porque el Señor ha resucitado. Hoy estamos alegres y vamos a tomar el Evangelio que nos corresponde para este día. Está tomado del evangelista San Lucas en el capítulo 24, de los versos 13 al 35. Aquel mismo día, el primero de la semana, dos de los discípulos de Jesús iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén unos 60 estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿Qué conversación es esa que traen mientras van de camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido, y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado allí estos días? Él le dijo: ¿Qué? Ellos le contestaron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él iba a liberar a Israel, pero con todo esto ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como había dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: qué necios y torpes son para creer lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Llegaron cerca de la aldea a donde iban y él simuló que iba a seguir caminando, pero ellos lo apremiaron diciendo: quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose en aquel momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: es verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos muy amados, el Señor nunca defrauda a nadie. Ninguno que haya confiado en el Señor se ha visto defraudado. Ninguno que busque al Señor con sinceridad de corazón se verá abandonado por Él. Hoy encontramos este relato tan conocido por nosotros de los discípulos de Emaús. Y son dos discípulos que van frustrados, con una herida interior en su corazón, porque ellos habían confiado en un hombre que dicen era un profeta acreditado por Dios, con signos, con milagros, con prodigios. Teníamos nuestra esperanza puesta en él, pero murió en la cruz
fue crucificado, murió. Ellos iban entristecidos por ese camino. Después de estar en Jerusalén, haberlo seguido, ellos volvían a sus vidas cotidianas con el corazón roto, desilusionados totalmente, porque su esperanza había sido defraudada. Eso era lo que ellos pensaban en ese primer momento, tanto que iban hablando de todo este tema, iban manifestando su frustración, su dolor, y ellos regresaban a esa aldea que quedaba muy lejos. Se acerca un hombre a hablarles, y era tanta la tristeza que había en su corazón que eran incapaces de reconocer quién era ese hombre. Era Jesús, Jesús el Señor que había resucitado. Y Él entra en la vida de ellos una vez más y empieza a preguntarles: ¿qué te sucede en este momento? ¿Cuál es la tristeza que están llevando? ¿Qué es lo que ustedes están hablando en este instante? Y ellos empiezan a relatarle lo que había sucedido. Ellos a contarle al mismo Jesús lo que había sucedido. Y Jesús en ese instante les va a decir esta palabra: ustedes son tan torpes para creer lo que dicen las Escrituras. Y el mismo Dios, Jesús, se puso a explicarle las Escrituras. El mismo Jesús se puso a explicarle las Escrituras en ese momento, anunciándole desde Moisés, los profetas, que todo estaba escrito y que era necesario que el Mesías padeciera, que el Mesías pasara por ese momento de la cruz para traer la salvación. Jesús les habla a ellos y esas palabras, hoy es un día también para hablar de lo que realiza la Sagrada Escritura en nuestra vida. Esa palabra es capaz de traspasar nuestros corazones, de hacer que nuestro corazón arda, ese corazón que estaba frío, triste, que estaba defraudado, desilusionado, empiece a arder, porque por la escucha de la palabra viene la fe. Y por la fe nos llega la salvación, porque a través de la fe creemos, abrazamos lo que nos ha enseñado Jesús, y entonces nace una vez más la esperanza. Ya al llegar a aquella aldea, eso fue un recorrido largo, donde Jesús les enseñó tanto la palabra, acercándose ellos a esa palabra, que cuando Jesús hace ademán de seguir de largo, ellos le dicen: quédate con nosotros, porque ya cae la tarde y llega la noche, quédate con nosotros. Esa también debe ser nuestra oración en el momento de la frustración, en el momento donde hay dificultades, decirle al Señor: quédate con nosotros, Señor, y síguenos explicando la palabra. Quédate con nosotros, Señor, porque ya cae la tarde. Jesús se quedó con ellos y es cuando llega el momento de estar a la mesa, el momento más íntimo, cuando comparten el pan, es cuando lo reconocen, es decir, en la Santa Eucaristía. Allí reconocieron que era Jesús. Era Jesús el Señor que había resucitado. Ellos allí creyeron plenamente que lo que habían dicho las mujeres acerca que el sepulcro estaba vacío, lo que habían dicho los apóstoles que habían ido también al sepulcro, era verdad, porque Él mismo se acercó. Y veamos cómo cambia la vida de aquella persona que se encuentra con Jesús resucitado. Pues ellos en ese primer momento, frustrados, llenos de angustia, tristeza, desilusionados totalmente, iban a retomar su vida anterior. Y venían en ese momento cansados después de ese largo camino y querían quedarse allí. Ya era de noche, tanto que le dicen a aquel hombre que se les acercó, es decir, a Jesús: quédate porque cae la tarde, porque llega la noche. Fue tanta la alegría, el Señor sanó en ese momento sus corazones de la frustración, que ellos emprenden nuevamente camino hacia Jerusalén a esa hora. Y era muy lejos. Y ellos emprenden camino hasta llegar donde se encontraban los demás apóstoles y les contaron lo que había sucedido y cómo lo reconocieron en la fracción del pan. Enseñanza grande que hoy nos da el Señor. Él se acerca a nuestras vidas a hablarnos. Muchas veces estamos tan sumergidos en nuestra tristeza y en nuestro dolor que no percibimos que es Él. Pero solo cuando escuchamos su palabra nos acercamos a ella y dejamos que Dios mismo, a través de su Espíritu Santo, nos la vaya desvelando. A través de la enseñanza que nos da en la iglesia, la podamos ir comprendiendo, nuestro corazón va ardiendo a tal punto que hemos de decirle: Señor, quédate con nosotros a través de tu palabra. Y finalmente, donde lo vamos a reconocer a plenitud es en la fracción del pan, en la Eucaristía. Por eso el que se enamora de la Eucaristía,
El que se alimenta del cuerpo de Cristo, se abren sus ojos, caen las vendas que lo estaban llevando a una ceguera, cae la tristeza de su corazón y ahora viene la alegría para levantarse lleno de ese gozo, el gozo pascual, el gozo de este tiempo que estamos viviendo y celebrando, para ir a anunciar a todos nuestros hermanos que Cristo, alegría nuestra, ha resucitado, que no nos hemos visto defraudados porque el amor es más fuerte que la muerte, que Él se ha levantado, que ha triunfado, que ha vencido y que ahora está a nuestro lado. Y seguir proclamando por todos los lugares donde nos encontremos, el amor está vivo, el amor está vivo y el amor ha vencido. La oscuridad, la tiniebla, la muerte no tuvo la última palabra, porque ahora tenemos vida en abundancia plena y es el Señor quien se ha manifestado. Y poder compartir esa alegría con el mundo entero y poder ser testigos de esperanza, testigos de fe, testigos con unas convicciones grandes que tenemos un Dios que nos ama, un Dios que es más grande que el más difícil de nuestros obstáculos, un Dios que es capaz de sanar todas las heridas de nuestro corazón, un Dios que devuelve la alegría porque Él es el eterno presente, el siempre joven, que todo lo hace nuevo, que ha resucitado y que hoy nos regala esa gran esperanza. Hermanos amados, felices Pascuas de Resurrección, porque todo este tiempo, la octava de Pascua, estamos celebrando esa fiesta hermosa, el triunfo nuestro como cristianos católicos, donde ha llegado la alegría para quienes lo estamos reconociendo, para quienes nos encontramos con Él, para que tengamos las fuerzas para ser sus testigos aquí y en cualquier lugar del mundo, porque Él está vivo, nuestra alegría y nuestra esperanza. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. La alegría del Señor sea nuestra fuerza, pueden permanecer en la paz de Dios.